Al final, la experiencia superó sus expectativas. Tras haber leído de nuevo las instrucciones, Jack accionó la palanca que ponía en funcionamiento los manómetros. Fijó el termostato en 35 centígrados y esperó a que la bañera se llenara hasta los 2/3 de su capacidad a fin de poner en marcha el sistema de oleaje artificial. Justo entonces cerró el grifo del agua caliente y entró en la bañera. O mejor dicho, hubiera entrado si aquel artefacto no se hubiera desplazado lateralmente, propinándole un golpe que le hizo perder el equilibrio. Al siguiente instante, trató de mover la palanca, pero la bañera se movió hacia otro lado. Jack se deslizó hasta el fondo y chocó con el grifo, y cuando trataba desesperadamente de agarrarse a él, la bañera, con un espantoso y estridente ruido, cambió de dirección y al mismo tiempo empezó a vibrar. Luego, ayudado por una pastilla de jabón, Jack volvió a resbalar, pero consiguió, no obstante, alcanzar la palanca y girarla hasta donde estaba grabada la palabra chorro. El indicador cumplió su promesa con un entusiasmo cuyo origen debía de estar en los muchos años de comprensible abandono que había tenido que sufrir. Un chorro de agua caliente y herrumbrosa comenzó a salir de unos agujeros situados en el perímetro de caoba del armatoste. Jack soltó un chillido, se agarró a la cortina y trató de ponerse en pie, pero como no cabía la menor duda de que la bañera tenía sus propias ideas al respecto, cuando la cortina cayó, rotas sus oxidadas anillas por el peso de Jack, y aquel devoto de las computadoras y de las máquinas complicadas se estrellaba de nuevo en la bañera para sufrir los embates de los ardientes chorros de agua, aquel infernal cacharro puso en marcha todos y cada uno de los artilugios con que su chiflado diseñador lo había dotado. Había allí olas, chorros, vibraciones y también ahora una nube de vapor. De una serie de orificios salían los chorros, de otra un denso vapor que hizo fracasar todos los intentos que hizo Jack por cambiar la palanca de posición para detener todo aquello. Cuando tanteaba para tocarla, ni siquiera la veía, y entre tanto seguía oyéndose el estruendo de los golpeteos y chirridos del anticuado mecanismo que animaban el baño sincronizado. Fue este incesante ruido lo que despertó por fin a Lord Petrefat, que ocupaba la habitación situada exactamente debajo de la de Jack. Abrió los ojos, parpadeó, buscó a tientas las gafas, no logró hallarlas y se quedó con la vista clavada en las molduras de estuco que tenía justo encima de él. Aún estando desprovisto de sus gafas, supo que algo estaba fallando. Podía ser su hígado, hipótesis desmentida por el estrépito. O quizás era que todo aquel maldito edificio había empezado a derrumbarse.
Lo primero que se le ocurrió es que se había producido un tremendo terremoto, pero los terremotos jamás duraban tantísimo tiempo, ni tampoco iban acompañados, hasta donde él sabía, del ruido típico de los motores de vapor. Un fragmento de estuco cayó del techo y se estrelló en el vaso donde había dejado su dentadura postiza. El retrato de su abuelo se desprendió de la pared y quedó empalado en el respaldo de una silla. Pero lo que aclaró las cosas fue la mancha de herrumbroso líquido pardo que iba extendiéndose por todo el techo. Eso, y la araña, que después de haber estado dando botes, comenzaba ahora a describir círculos cada vez más rápidos y amplios. La caída de aquella condenada lámpara podía resultarle fatal, y desde luego Lord Petrifax no pensaba quedarse en la cama para comprobar si era así. Con un vigor sorprendente en un hombre supuestamente paralítico, Lord Petrifax se arrojó al suelo y se arrastró hacia su silla de ruedas para pulsar el botón rojo. Pero lo hizo demasiado tarde. La araña había llegado al final de sus días. Lo que ocurrió exactamente fue que el pedazo de techo al que estaba sujeta se desprendió, con acompañamiento de un desagradable gruñido y un crescendo de cristales rotos, y cayó. Cuando lo vio venir, Lord Petrifax solo pensó en una cosa: tenía que alcanzar el botón rojo antes de quedar aplastado, partido en pedazos o ahogado. Un mugriento líquido pardo había comenzado a caer por el agujero del techo y constituía un nuevo riesgo. Un pedazo de estuco que se soltó de la araña había caído en la silla de ruedas, tapando el juego de mandos y botones que Lord Petrifax ansiaba alcanzar. La araña se desintegró a su espalda y por fin quedó inmovilizada. Pero la silla de ruedas, puesta en marcha por el impacto del estuco contra sus mandos, comenzó a avanzar. Primero chocó con un gran jarrón ornamental y luego con un biombo de seda bordada que hasta entonces había ocultado el retrete portátil de Lord Petrifax. Tras haber tirado el biombo y vaciado el contenido del retrete, la silla retrocedió con patente repugnancia y evidentes prisas en dirección contraria. Cuando aquel maldito cacharro pasó junto a él, Lord Petrifax hizo un último intento de detenerlo, pero la silla de ruedas ya había visto nuevos objetivos. Esta vez se trataba de una vitrina que contenía unas cuantas piezas de valiosísimo jade. Horrorizado en parte por su conciencia de que eran objetos insustituibles y que no estaban adecuadamente asegurados, Lord Petrifax contempló cómo la silla de ruedas arremetía contra el mueble, rompía el cristal y giraba varias veces sobre sí misma, destrozando así los tesoros de media docena de dinastías para después encaminarse directamente hacia él.